Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, tener todos aquí. Y una vez más continuaremos justo donde lo dejamos en nuestro último programa, que fue en 2 Corintios capítulo 6. Y ahora estamos listos para entrar en el capítulo 7. Y una vez más, siempre nos gusta dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión desde donde sea que estén. Y, como mencionaré en este capítulo 7, soy como Pablo en ese sentido. Y nos encanta recibir noticias de ustedes, nos encantan sus cartas y sus comentarios. Y sobre todo queremos que sepan que no tenemos a nadie que los ayude. Eso nos respalda. No estamos asociados con ningún grupo grande y simplemente dependemos totalmente del pueblo de Dios para ayudarnos a cumplir con nuestros compromisos. Y nuevamente nos gusta siempre hacer saber a las personas que tenemos todo disponible en video, audio y en papel impreso. Y también hemos comenzado un boletín trimestral. Así que si te gustaría recibir nuestro boletín, mándanos una nota si aún no recibes uno y te pondremos en nuestra lista de correo. No, ¿lo harás? No se les pedirá fondos, créanme. Pero solo tratamos de hacer saber a las personas dónde estamos, qué estamos haciendo y tratamos de tener un artículo cada trimestre sobre profecía. Así que si estás interesado en eso, mándanos una nota. Está bien. Volvamos al libro de 2 Corintios capítulo 7. Siempre recuerda el contexto de todas estas cartas de Pablo. Esta es una segunda carta a la iglesia de Corinto. La primera carta fue una que realmente los reprendió en algunas cosas y tenían muchos problemas. Y ahora la segunda carta, por supuesto, es una especie de, ¿cómo lo llamaré? Una especie de ungüento para calmar sus sentimientos y, sin embargo, al mismo tiempo, nos da la respuesta del apóstol mismo a las cosas que estaba escuchando salir de la congregación en Corinto. Está bien, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, teniendo por lo tanto estas promesas, ahora recuerda lo que acaba de decir en el último versículo del capítulo 6, que si tenemos los recursos como resultado de la gracia salvadora de Dios para separarnos del mundo impío que nos rodea, entonces Dios será un Padre para nosotros. Él nos llamará hijos e hijas. Y esa es nuestra relación, por supuesto, con Dios, como miembros del cuerpo de Cristo. Así que teniendo estas promesas, amados, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando o creciendo en madurez, en santidad, en el temor de Dios. Versículo 2, recíbanos. No hemos hecho mal a nadie. Ahora vuelve a recoger esto. ¿Por qué dice algo así? Porque de esto es de lo que lo acusan. Lo han acusado de todo lo que se le acusa. Si recoge una ofrenda, se le acusa de estar malversando, se le acusa de traer un evangelio falso, se le acusa de haber ideado algo que solo él soñó, y así, sucesivamente, la lista podría seguir. Está bien, así que dice de nuevo, no hemos hecho mal a nadie. No hemos corrompido a nadie. No hemos defraudado a nadie. Ahora, escucha, ¿qué implica todo eso? De esto es de lo que lo han acusado. Cada una de estas cosas a las que está respondiendo es porque se le ha acusado de ello y simplemente está reiterando, no es cierto. No es cierto. Versículo 3, y no digo esto para condenarlos, porque ya he dicho antes que ustedes están en nuestros corazones para morir y vivir con ustedes. En otras palabras, el hombre estaba tan lleno de amor por estos corintios que, a pesar de todas las cosas malas que decían de él, aún los amaba. Ahora, eso no siempre es fácil, pero lo hizo. Él aún los amaba. ¿Está bien? Versículo 4, grande. Es mi valentía al hablarles grande. Es mi orgullo por ustedes. Estoy lleno de consuelo, estoy extremadamente alegre en toda nuestra tribulación. ¿No es eso asombroso?
que a pesar de todas las cosas malas que decían sobre el hombre, él aún los amaba y además de eso se jactaba de ellos ante sus otras congregaciones. Él en realidad les diría a la gente en Éfeso: oh, tengo un gran grupo de personas allá en Corinto. Oh, tienen problemas, pero amo a cada uno de ellos. ¿Está bien? ¿Sigue leyendo? Verso 5. Porque cuando llegamos a Macedonia, nuestra carne, es decir, el cuerpo físico, no tuvo descanso, pero estábamos angustiados por todas partes, y por fuera había luchas, así que estábamos con miedo. Ahora, si recuerdas varios programas atrás, cuando estábamos en 2 Corintios 5, cuando Pablo hablaba sobre la muerte, ¿recuerdas eso? Estar ausente del cuerpo, presente con el Señor. Bueno, ahora, aunque todo fue por inspiración, también había un elemento físico. ¿A qué había estado tan cerca, evidentemente, en Filipos? La muerte física. Había estado enfermo, en la cama, pero había sobrevivido. Y además de todas sus pruebas y tribulaciones, de los ataques desde afuera, del mundo pagano, de los judaizantes, entonces, horror de horrores, se suponía que debía haberse encontrado. Tito, recuerda en Troas, en la parte occidental de Turquía, lo que solía ser Troya. Se suponía que debía encontrarse con Tito y llegó, y era hora de irse, y aún no estaba Tito. Ahora, ¿quieres recordar? No tenían comunicaciones en esos días, así que no tenía forma de saber qué le había pasado a Tito. Él debería haber estado aquí y todo eso simplemente le pesaba al hombre. Entonces termina enfermo en Filipos. Y esto es lo que quiere decir ahora en el verso 5, que cuando llegó desde la parte occidental de Turquía, o lo que entonces era Asia Menor, y cruzó el Egeo hacia Macedonia, él dijo: nuestra carne, su cuerpo, no tuvo descanso, y estábamos angustiados por todas partes. Ahora, el verso 6, sin embargo, Dios que consuela a los abatidos. Ahora, tengo que preguntarme muchas veces, y no digo esto para ser crítico, pero ya sabes, nuestra sociedad ha llegado al punto en que cada vez que hay una tragedia, por ejemplo, a veces una escuela secundaria tiene múltiples muertes. Quizás un autobús escolar se volcó o algo así. En mi tierra tienen que traer psicólogos y consejeros para ayudar a estos niños a manejar su duelo. Estoy seguro de que hay algo bueno en eso, pero ¿por qué hemos llegado a este punto como sociedad que tenemos que tener ese tipo de ayuda psicológica para una tragedia? Escucha, mi Biblia dice que Dios es la fuente de nuestro consuelo. No necesito que un psicólogo venga y me diga cómo aclarar mi forma de pensar. Está justo aquí en el libro, ¿ves? Y esto es exactamente lo que Pablo nos está mostrando, que a pesar de todas sus presiones, a pesar de todo su dolor y sus decepciones, pero ¿quién lo llevó a través de eso? Dios lo hizo y nunca lo dudó ni por un momento, ¿ves? Está bien. Sin embargo, el verso 6, Dios, que consuela a los abatidos, Él sabe cuándo necesitamos ayuda. Él sabe cuándo estamos abatidos y Él está ahí. ¿Está bien? Y el verso 7, Él nos consoló, verso 6. Él nos consoló con la llegada de bendito sea su corazón, quien finalmente lo encontró. Tito, ¿ves? Ahora lo extrañó en Troas y no sabemos cuánto tiempo pasó después de esto, pero debió haber pasado un buen tiempo porque había estado en Filipos, había estado enfermo en la cama y ahora se ha trasladado y ahora finalmente entra en contacto con Tito, verso 7. Ahora recuerda, Tito viene de Corinto. Tito ha estado allí trabajando entre estos creyentes corintios mientras Pablo estaba aquí en Éfeso. Está bien, ahora entonces él dice, verso 7, y no, solo por su llegada. Fue genial ver a Tito. Fue maravilloso saber que no le había pasado nada y ahora había hecho contacto. Y él dijo, no era solo eso. Él vino, pero por la consolación con la que fue consolado en ustedes. Ahora no olviden a quién les está escribiendo. Él les está escribiendo a los corintios que fue consolado en ustedes
cuando nos habló de su sincero deseo y su lamento. En otras palabras, su actitud del corazón y su fervientemente hacia ¿quién? Hacia Pablo. Ahora entienden la imagen. Aquí Tito ha estado allí en Corinto. Pablo está aquí en Éfeso y ha escrito esa carta a los corintios, donde tuvo que reprenderlos severamente. Y ha escuchado todas estas cosas que salían de la congregación corintia, que estaban en su contra y que lo estaban condenando. Pero ahora aquí viene Tito con nada más que cosas buenas que los corintios estaban diciendo sobre el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué te muestra eso? ¿Qué humano era? No hay una persona sentada en esta sala. No hay una persona que me esté escuchando por televisión que no le guste. Recibir cumplidos. ¿No es así? Cuando un trabajo está bien hecho, ¿qué nos gusta? Una palabra de cumplido. Y como le dije al gerente de la estación aquí, Gary, no tengo problemas. Agradeciendo a las personas que hacen un buen trabajo. No me importa lo que sea, porque sé que a todos les gusta recibir una palabra de cumplido. Yo sí. Ahora, no quiero un montón de cosas floridas que yo piense, bueno, ya sabes, en realidad no lo dicen en serio. Pero una palabra de cumplido puede hacer más por ti de lo que puedas imaginar. Y así era Pablo. Oh, estaba encantado de ver a Tito. Pero lo que más lo emocionó fue el informe de la gente de Corinto, que todavía lo amaban, ¿ves? Y todavía lo tenían en alta estima. Y, dice, me regocijé aún más. Está bien, versículo 8, porque aunque los hice sentir tristes con una carta. Bueno, ¿de qué está hablando el primer Corintio cuando tuvo que abordar sus problemas? Y vamos a ver uno o dos de ellos en un momento. Pero él dijo, aunque los hice sentir tristes con esa primera carta, no me arrepiento. O, una mejor palabra creo que sería arrepentimiento, porque tenía que hacerse. Aunque me arrepentí o lamenté, porque percibo que la misma epístola los ha hecho sentir tristes o los ha hecho lamentar. Algunas de las cosas que estaban sucediendo, aunque fueran, pero por una temporada, ahora me regocijo, versículo 9, no porque los hiciera sentir tristes, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. En otras palabras, funcionó la primera carta, mejor que lo creas, funcionó. Y bueno, volvamos a 1 Corintios. El capítulo 5 es el que va a tratar más, porque usa el pronombre su. Así que sabemos que está hablando de un hombre, un individuo. Pero aquí en 1 Corintios, recuerda el capítulo 5, junto con todos los otros problemas en Corinto, tenían divisiones. Algunos seguían a Cristo, pensaban. Algunos seguían a Apolos. Otros dijeron, no, Pedro es mi hombre. Y aún otros dijeron, no, Pablo nos trajo el Evangelio. Seguiremos a Pablo. Así que tenían esas divisiones, por supuesto. Se estaban llevando unos a otros a los tribunales paganos en demandas y tenían todos estos otros problemas, pero el problema más grave que tenía la iglesia de Corinto era este que está aquí en el capítulo 5, y era una inmoralidad grosera. Versículo 1, 1 Corintios 5, versículo 1. ¿Se informa comúnmente? Ahora recuerda, esta es la carta a la que él se refiere en 2 Corintios. Se informa comúnmente que hay fornicación o inmoralidad entre ustedes de una manera que ni siquiera se menciona. Entre los gentiles, esos paganos que los judíos pensaban que eran tan bajos como los perros, ¿recuerdas? Pero dijo, ustedes como creyentes están permitiendo un acto de inmoralidad que ni siquiera los gentiles pensarían en hacer, y eso es que uno debería tener a la esposa de su padre, una madrastra. ¿Está bien? Y él dice en el versículo 2, ustedes están engreídos y no han llorado. Más bien que el que ha hecho esta acción sea apartado de entre ustedes. En otras palabras, ¿qué estaban haciendo los corintios acerca de esta inmoralidad tan grave? Nada. Si acaso estaban sonriendo al respecto.
estaban haciendo comentarios despectivos. Y así dice, de cierto, versículo 3, yo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente. Respecto a él que ha hecho tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando estén reunidos, y mi espíritu y el poder de nuestro Señor Jesucristo, para entregar a tal persona a Satanás para la destrucción de la carne, no del alma, de la carne. En otras palabras, la muerte física, si este tipo no se corrige. Y luego en el versículo 6, ellos eran tan culpables como él. ¿Por qué? Porque estaban jactándose, se estaban regocijando por ello. Y él dijo, ¿no te das cuenta de que un poco de levadura permea toda la masa? Bueno, él continúa diciendo que tenían que lidiar con eso. Y ahora cuando vuelves a la segunda carta, ¿lo hicieron? Sí, lo trataron y evidentemente trajeron al hombre de vuelta a la comunión y su pecado fue naturalmente perdonado y limpiado y la carta había hecho su trabajo. Está bien, continuando, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza piadosa o un arrepentimiento piadoso de algo que se ha hecho mal, la tristeza piadosa produce arrepentimiento o un cambio de mente hacia la salvación, del cual nunca se debe sentir pena. ¿Alguna vez has hablado con un verdadero creyente que diga que se arrepiente de haberse hecho cristiano? ¿Alguna vez lo has hecho? No, nunca lo he hecho. Nunca. Nunca he encontrado a alguien que tenga una salvación genuina que diga, desearía no haberlo hecho. Nunca. Y así, aquí de nuevo, para ocuparse de esta situación de pecado individual, era la salvación, no la salvación eterna del alma, sino ¿cómo lo llamaré? La salvación del momento, la situación tenía que ser corregida y lo fue. Oh, escucha, pero la tristeza del mundo produce muerte si no hay gracia salvadora involucrada. Está bien, ahora, versículo 11. Porque he aquí esta misma cosa tratando de nuevo o refiriéndose a este individuo. Porque he aquí esta misma cosa que ustedes se entristecieron o miraron esta cosa de una manera piadosa. Ahora, eso es una G minúscula. En otras palabras, miraron toda esa situación como Dios la miraría y se dieron cuenta la pecaminosidad de toda la situación y tenía que ser tratado. ¿Está bien? ¿Y qué cuidado produjo en ustedes? Sí, qué limpieza de ustedes mismos. Sí, qué indignación. Sí, qué temor, qué deseo, qué celo, qué venganza. En todas las cosas se han aprobado a sí mismos para estar limpios en este asunto. En otras palabras, cuando la iglesia de Corinto tomó a este caballero a un lado y expuso la visión de Dios sobre sus acciones y las repercusiones que estaba teniendo en la ciudad pagana de Corinto, las noticias así viajan en cualquier ciudad, ¿qué hizo por toda la congregación? Oye, mejoró a cada uno de ellos. Cuando podían ver que Dios podía intervenir en una situación tan vil como esta y limpiar la cubierta y hacer que todos estén una vez más en comunión con un Dios santo, simplemente reverberó en toda la congregación. ¿Ves? Está bien. Versículo 12. Por lo tanto, aunque les escribí a ustedes los primeros corintios, lo hice no por su causa que había hecho el mal, aunque ciertamente ese hombre estaba involucrado, ni por su causa que sufrió el mal, sino que nuestro cuidado por ustedes, a la vista de Dios, pueda parecerles a ustedes. Ahora de nuevo piensa en estas cosas, solo flexiona sobre esto. ¿Qué dice Pablo? Si Pablo hubiera tratado esto como lo hizo la congregación y simplemente lo hubiera pasado por alto y pensado, bueno, ya sabes, los chicos van a ser chicos, olvídalo. ¿Qué habría dicho eso a la congregación sobre él?
Bueno, él no es mejor que el resto de nosotros. Él lo ve como nosotros. No debe ser tan malo. Pero cuando él trató con esto y lo hizo de manera severa y dijo, tú trata con este hombre y lo entregas al poder de Satanás para que pueda tocar la carne, a menos que se arrepienta y se ponga bien con Dios. Quiero decir, es solo una imagen perfecta. Como tú y yo tenemos que incluso hoy lidiar con el pecado. Dios lo odia. Dios no va a hacer la vista gorda ante el pecado, aunque Él lo ha pagado y Él lo ha perdonado por su muerte en la cruz. Sin embargo, Dios nunca va a hacer la vista gorda ante el pecado. Él no puede. Y así Pablo dice, todos nosotros nos beneficiamos de esta situación. Él lo hizo, la congregación lo hizo. Y ciertamente la parte culpable lo hizo. Está bien, versículo 13. Por lo tanto, debido a lo que había sucedido ahora, todo se resolvió. Por lo tanto, encontramos consuelo. En su consuelo, en otras palabras, Pablo dice, así como tú sientes, yo siento. Y en gran medida más nos alegrábamos por la alegría de Tito. Ahora puedes notar aquí que Pablo tenía mucho amor y respeto por Tito. Y él dice, por la alegría de Tito, porque su espíritu fue renovado por quien... Los corintios, todos ustedes. Y así incluso Tito tuvo toda su vida espiritual enriquecida gracias a la reacción de la congregación en Corinto hacia este individuo adúltero. Versículo 15, y su afecto interno es más abundante hacia ustedes, mientras recuerda la obediencia de todos ustedes y cómo lo recibieron con temor y temblor. Ahora, ¿ves lo que está pasando aquí? Este joven Tito, un nuevo creyente, un estudiante del apóstol Pablo, y sin embargo, cuando llegó a la situación en Corinto, se dio cuenta de su carnalidad, se dio cuenta de cuán poco espirituales eran muchos de los miembros, y sin embargo, debido a la carta de los primeros Corintios, eso cambió a toda la congregación, solo porque Pablo tomó, como diríamos, el toro por los cuernos, y abordó los problemas, y dijo, ahora miren gente, enfrenten esto, y debido a eso, no solo mejoró el ministerio de Pablo, también mejoró la congregación, y mejoró a este joven, Tito. Ahora el versículo 16, por lo tanto me alegro de que tenga confianza en ustedes en todas las cosas. Ahora, esa es una afirmación bastante contundente. Con una congregación de personas carnales que recientemente fueron sacadas del paganismo, y de nuevo, esto es lo que tengo que enfatizar una y otra vez, que estos creyentes corintios han sido paganos, idólatras, inmorales, todo lo que vino con eso, y sin embargo aquí fueron sacados al creer en el Evangelio y se han convertido en nuevas creaciones en Cristo Jesús, y eran un entusiasmo, incluso en su carnalidad, al apóstol Pablo y a su ayudante en el ministerio Tito. Bueno, de nuevo, creo que puedes ver que gran parte de esto estaba en la misma área que Cristo trató en su ministerio terrenal. Vaya, todos ustedes conocen el relato. Volvamos y miremos esto por un momento, porque, verás, todo esto no es nuevo. Esto está en un contexto un poco diferente, por supuesto, pero volvamos a la mujer en el Evangelio de Juan, sorprendida en adulterio. Quizás tengas que ayudarme. Está en Juan. Está en Juan. Espero que sí. Sí, capítulo 8. Capítulo 8. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Ahora este es el Señor Jesús mismo, tratando con una mujer que era una conocida, adúltera. Versículo 1, Jesús fue al monte de los olivos, y temprano en la mañana volvió al templo, y toda la gente se acercó a él, y se sentó y les enseñó. Versículo 3, y los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y cuando la pusieron en medio le dijeron, Maestro, esta mujer fue sorprendida
en adulterio, en el mismo acto, no era un rumor, no era un chisme, era prueba contundente. Ahora Moisés en la ley nos mandó que a tales se les debía apedrear, y absolutamente eso es lo que decía la ley. Debían ser condenados a muerte. ¿Pero qué dices tú a esto? Dijeron tentándolo para poder acusarlo, pero Jesús se agachó y con su dedo escribió en el suelo como si no los oyera. ¿Te lo imaginas? ¿No puedes imaginarte eso? Como si ni siquiera escuchara una palabra, ellos decían, él estaba totalmente ajeno a sus gritos pidiendo su muerte. ¿Ves? Y así en el versículo 7, cuando continuaron, preguntándole, en otras palabras, simplemente seguían insistiendo, y insistiendo y insistiendo. Vamos ahora, díganos, ¿qué se supone que debemos hacer con ella? Entonces se levantó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que el primero arroje la piedra contra ella. Y de nuevo se agachó y escribió en el suelo. Sabes, a menudo me he preguntado y nunca he podido leer de nadie, me pregunto qué escribió. Ahora, si alguien sabe, dímelo en el receso, pero me gustaría saber qué escribió. Estoy seguro de que no estaba garabateando, estoy seguro de que estaba escribiendo algo en la arena, que esos líderes religiosos de Israel vieron lo que él estaba escribiendo. Pero, que sea, sigue leyendo. Y los que lo oyeron, siendo convencidos por su propia conciencia, salieron uno por uno, comenzando desde los más ancianos hasta el último. Y Jesús quedó solo y la mujer estaba de pie en medio. Y cuando Jesús se levantó y no vio a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ningún hombre te ha condenado. Y ella dijo, ningún hombre, Señor. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Ve, pero ¿cuál era la clave? Pecado no más. Ahora, esto no da licencia para el adulterio, ni por asomo. No, más que el hombre aquí en 1 Corintios. Pero, ¿qué nos muestra? Que Dios está tan dispuesto, está listo para perdonar. Pero, con el perdón, ¿qué espera Él? Un crecimiento en la espiritualidad. Ahora, creo que puedes captar eso de manera tan gráfica. Después de que el rey David pecó en una situación sombría con Betsabé, creo que una de las partes más desgarradoras de las Escrituras es la confesión de David sobre su pecado. En Salmos 32, donde simplemente desahoga su corazón ante Dios, que no solo había pecado contra sí mismo y contra Betsabé, sino que había pecado contra su Dios. Pero su confesión es tal que, como lo expresa, estaba en un sudor frío por su culpa. Pero una vez que lo confesó y se puso bien con Dios, David siguió adelante y continuó su caminar con su santo Dios. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick. Es